Hace 8 días estuvimos ministrando allá en Yanga, en Amistad y Vida en Yanga. ¿Cuántos conocen Yanga? ¿Verdad? Ahí tenemos una hermosa congregación y fue un gran tiempo que pasamos hace 8 días. Ahí estamos, ahí justo enfrente del parque, ahí de donde está el parque del Negro Yanga. Ahí está junto, ahí rentamos una propiedad y ahí tenemos la congregación y fue un gran tiempo, sobre todo que mataron un cerdito, ¿verdad? Y pues entonces, ahí está, gracias a los de Yanga, ¿verdad? Y fue un gran tiempo, pero qué bueno estar en casa y darle gracias a Dios y tener esta oportunidad de vernos, de apreciarnos los unos a los otros. ¿Por qué no voltea con la persona que está detrás de usted? Y dígale, qué bueno que estás aquí. Con aprecio, por favor. Siempre es una oportunidad. Yo sé que lo digo siempre, pero no me cansaré de decirlo. Cada día es una oportunidad y cada vez que nos reunimos aquí es una oportunidad de vernos, de alabar al Señor y debemos aprovecharlo al máximo. Vamos a lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Yo he titulado este mensaje De acuerdo con Dios. Y yo quiero que oremos para comenzar. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas que se renueva cada día, Señor. Padre, gracias. En esta hora queremos recibir tu palabra con mansedumbre, con humildad. Señor, reconocemos que necesitamos de ti y pedimos tu guianza, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De acuerdo con Dios. Qué importante en nuestras relaciones es estar de acuerdo. Y la vida básicamente se compone de dos relaciones. De la relación con Dios, con nuestro Creador, con el Rey de la Gloria, con el Señor de señores, y nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en Cristo, etcétera, etcétera, nuestro prójimo. Y qué importante es en las relaciones entre nosotros estar de acuerdo. La Biblia dice, ¿podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? Y la respuesta es obvia, no, tienen que estar de acuerdo. En el matrimonio tenemos que aprender a estar de acuerdo. En una relación de amistad tenemos que aprender a estar de acuerdo. ¿Cuánto más cuando se trata con Dios? Cuando se trata de la relación más importante de nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Ahora, en una relación humana, pues me explico, tú das poquito, cedes en unas cosas, yo en otras, y así, y llegamos a un acuerdo. Nadie las gana todas, me explico, o sea, hay que ceder, hay que negociar, y el punto es estar de acuerdo. Sin embargo, con Dios es totalmente diferente. No se trata de que Dios esté de acuerdo con nosotros. Se trata de que nosotros estemos de acuerdo con Dios. Porque Dios jamás, Él buscará estar de acuerdo con nosotros. Y hay mucha gente que busca de alguna manera que Dios esté de acuerdo con ellos para tratar de justificar un estilo de vida equivocado, etcétera, etcétera. Y a veces se justifican diciendo, es que Dios me entiende. Y Dios no te entiende. Entonces a nosotros nos toca someternos debajo de su poderosa mano y nosotros humillarnos, porque así es, y estar de acuerdo con Dios. Sí, de estar de acuerdo con su palabra, vivir vidas de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus propósitos, a su voluntad. Dios en la Biblia nos ha dado cientos, miles de promesas. Algunos estudiosos dicen que hay 7,000 o más promesas. La verdad yo no las he contado, pero supongamos que hay 7,000 o 5,000, no lo sé, pero hay miles de promesas. Pongamos que hay 7,000 promesas. ¿Cuántas conoce usted de la Biblia? De esas 7,000. ¿El 50%? ¿No? El 3,500, el 10%, 700, el 1%, 70,
Algunos dicen, bájale, bájale, bájale. El punto es este. Algunos dirán, bueno, ¿qué importa si las conozco o no? Dios es fiel, Él es el rey y Él lo cumplirá. Bueno, eso es una verdad a medias. Porque es cierto que Él cumple su palabra y Él siempre cumplirá su voluntad. Sin embargo, la Biblia nos manda a conocer su palabra, a conocer lo que Él ha prometido a nuestra vida. En 2 de Corintios, quiero comenzar, capítulo 1, verso 20, 2 de Corintios 1:20, dice la Escritura, está hablando aquí Pablo a los Corintios, y de hecho si usted lee el contexto, Pablo se está un poco disculpando con los Corintios, porque él había quedado de pasar a visitarles en uno de sus viajes, pero habían cambiado los planes y está diciéndole a los corintios, no crean que yo soy informal, no crean que soy yo de esos que dicen sí y a la mera hora no, o que dicen no y a la mera hora sí. Y está diciendo y aprovecha para decir que Dios tampoco es así. Yo sé que muchos a veces cuando saben, dices, vas a ir en la tarde a no sé dónde, y tú dices sí, aunque por dentro sabes que no. Pero es parte de nuestra cultura, son de esas cosas negativas de nuestra cultura. Decimos sí a todo el mundo, preferimos quedar mal, ¿no? Y entonces, pero dice, Dios no es así. Y Pablo aprovecha para dar una enseñanza tremenda. Y dice ahí, ¿lo lee conmigo en voz alta? A las 3, 1, 2, 3. Todas las promesas que ha hecho Dios en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén, para la gloria de Dios. Todas las promesas que ha hecho Dios son, ¿qué? Sí. Y está diciendo aquí, el contexto es, el sí de Dios es sí. No es tal vez, a lo mejor, quizás. El sí de sí es Dios. Todas las promesas que Dios ha hecho son sí. Y después dice, en Cristo, para aquellos que están en Cristo. Y después dice, así que por medio de Cristo, porque no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo, dice, así que por medio de Cristo respondemos, amén, para la gloria de Dios. ¿Qué significa amén? Significa sí, significa que así sea. Es una ratificación de algo. De hecho, amén, muchos creen que es una palabra religiosa y no es una palabra religiosa. Amén es una palabra antigua. Sí, de hecho tengo libros antiguos que no son ni siquiera cristianos y usan esa palabra, amén. Amén, que así sea. Sí. Y dice aquí, dice, así que por medio de Cristo respondemos que sí, que así sea. Estoy de acuerdo. Dice, para la gloria de Dios, porque Dios cumple todas sus promesas, no solamente para nuestra satisfacción o conveniencia, sino Él recibe acciones de gracias, recibe honra, recibe siempre la gloria, porque Él es fiel y verdadero. ¿Cuántos saben que Dios es fiel y verdadero, verdad? Denle un aplauso al Señor. Él es fiel y verdadero. Pero es importante que aprendamos a responder con ese amén, porque ese amén nos habla de la fe. Algunos dicen, no, pues si todas las promesas son sí en Cristo, está bien, pues que las va a cumplir. Dice, no, responde amén, sí. Debemos entender que las promesas de Dios no son automáticas, que tenemos que ratificarlas con nuestro amén. De ahí la importancia de conocerlas. Dios ha prometido, ahora nosotros tenemos que estar de acuerdo. Ahora, eso no porque Dios necesite que nosotros estemos de acuerdo, pero tenemos que estar de acuerdo porque estamos de acuerdo con nuestra fe, lo creemos. Todas las promesas de Dios, tenemos que entender, son condicionales. Todas las promesas en la Biblia son condicionales. Hay por ahí una Biblia que no sé si la tenemos aquí en nuestra librería y es muy buena, es una Biblia igual que todas, pero esa Biblia tiene una particularidad, tiene subrayadas en colores todas las promesas en la Biblia. Muy bonita, yo no la tengo, está bonita esa Biblia, solamente yo estoy esperando cuando sacan la versión segunda donde vengan las condiciones. Porque todas las promesas son condicionales. Siempre hay algo de que debemos nosotros hacer, una condición, y esa es la obediencia. Esa es la manera como Dios nos estimula a obedecerle.
Mira, nosotros somos malos y sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos vayan adelante en su vida. Queremos que, si a lo mejor nuestros padres nos dieron mucha atención, nosotros sí queremos darle atención a nuestros hijos. Queremos darle lo que no tuvimos, estudios o yo qué sé. Y a veces nosotros ocupamos promesas para estimularlos, por ejemplo, estudiar. A veces les decimos, mijo, mira, échale ganas en tu escuela, saca el año, saca un 10 este semestre. Y mira, y los reyes te van a traer un PlayStation. ¿Por qué ustedes algunos, por qué prometen un viaje? Mira, si terminas bien la carrera, te voy a regalar un carro, o te voy a regalar esto, o te voy a dar un premio. ¿Por qué lo hacemos? Porque a nosotros como papás el sueño de nuestra vida es que mi hijo tenga un PlayStation. No, lo hacemos porque es una manera de estimular en él. Lo que nos interesa es que estudie, nos interesa es que vaya bien en su vida. Me explico, que se porte bien, porque sabemos que eso es lo que le conviene a él. Y a veces necesitamos estímulos en cuanto a recompensas, en cuanto a promesas. Y es la manera como Dios también nos estimula a nosotros. Dios apela a nuestra conveniencia. Dios pudiera decir, mira, este es mi mandamiento, hazlo y punto. Yo soy Dios, dueño del cielo y de la tierra. Si no te parece, ¿cuántos creen que Dios puede decir? ¿Cuántos creen que Dios tiene la autoridad para decirnos, haz esto y se acabó? Pues claro que sí. Y puede decir, y si no te gustan las reglas, consíguete otro planeta. Y por cierto, en otro universo. Porque yo soy el creador de todas las cosas. Todas las cosas subsisten por mi palabra. Pero Dios no es así. Dios siempre nos da promesas, nos ofrece recompensas. Es como cuando David se enfrentó a Goliat. David se enfrentó a Goliat porque había una recompensa. El rey había prometido su familia libre de impuestos. ¿Cuánto quisieran esa recompensa? Sobre todo ahorita, ¿verdad? No, libre de impuestos, tú y tu familia por toda la vida. Grandes riquezas y la hija del rey. Y David dijo, ¿dónde está el chiquitín ese? Goliat. Había una recompensa, fue estimulado por esa recompensa. Ay, pues qué convenenciero. Y ¿sabes qué? Y cuando lo mató, regresó por su recompensa. Y se casó con la hija del rey. Y le exentaron de impuestos, etcétera, etcétera. Veamos un ejemplo en la Biblia de una promesa. Efesios 6:2. Dice, Efesios 6:2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Pero ¿qué dice ahí? Con promesa. Dios pudiera decir, honra a tu padre y a tu madre. Y esto no tiene edad, no es nomás para los solteros, es para todos los que todavía tenemos papá o mamá. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Pudiera Dios haber prometido algo? Él es Dios, pero Él lo hizo. Y dice, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos quieren que tengan una larga vida en la tierra? ¿Verdad? Entonces, ahí está, esa es la promesa. Pero de nada va a servir que yo esté acá y diga, oh, yo declaro en el nombre de Jesús que me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Oh, lo declaro en el nombre de Jesús, me va a ir bien. Y voy a tener una larga vida sobre la tierra, me va a ir bien, me va a ir bien. Si no estoy honrando a mi padre y a mi madre. Porque si no estoy cumpliendo la condición, de nada sirve que yo diga, creo, en el nombre de Jesús, Jesús. Y creo, no importa cuánto digas que creas, realmente no crees, porque cuando tú crees, el fruto de la fe es la obediencia. Como tú crees, si tú quieres tener una larga vida y que te vaya bien en la vida, entonces tú vas a honrar a tu padre y a tu madre, y esa obediencia te va a colocar en el lugar correcto de obediencia, para que entonces sí puedas decir, declaro y proclamo que dice la palabra de Dios que me va a ir bien y voy a tener una larga vida. Las promesas de Dios deben adquirirse por fe. Y el primer fruto de la fe
es la obediencia. Porque tú le crees a Dios lo que está diciendo. Y como le crees a Dios, entonces obedeces. Y entonces ahora necesitas fe para proclamar esa palabra, porque la crees, la declaras. Dice en Génesis, vamos a ver otro ejemplo en la Biblia, Génesis 17:15. Vamos a hablar de Abraham y su esposa. Dice en Génesis 17:15, le dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Verso 16, Dios le está hablando a Abraham. Le dice: yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Dios muchos años atrás les había prometido un hijo, pero no había sucedido. Y como se habían desesperado, en aquel entonces se acostumbraba, digan en aquel entonces, que podías tener un hijo con la sirvienta. No me salga con que, no, eso es así como Abraham, ¿verdad? O sea, el padre de la fe. Y había tenido un hijo con la sirvienta porque a Sara sí se lo propuso. Y el caso es que nació un hijo llamado Ismael. Pero Dios con Abraham y le dice: ella te va a dar un hijo. Dice: por medio de ella te daré un hijo. Dice: tanto la bendeciré a ella que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Verso 17, entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y dijo: amén. ¿Así dijo? No. Dice: y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Ya hasta dormimos en cuartos separados. Y se imaginó de pensar. ¿Quién sabe qué estaba pensando? Dice. Por eso le dijo a Dios, fíjese: Dios, ¿por qué no estás de acuerdo conmigo? Dice: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Dios, ¿por qué no estás de acuerdo? Yo tengo un plan. ¿Para qué complicamos las cosas? ¿Para qué me pones a trabajar a esta edad? O sea, ¿por qué concédele? Ya tenemos a Ismael. Ya hasta que Ismael está grandotote, fuertote. Concédele a él bajo tu bendición. Pero no es así. Dios no va a estar de acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con él. Y dice verso 19, a lo que Dios contestó: dice: es Sara tu esposa la que te dará un hijo, el que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él. ¿Con quién? Con Isaac, y con sus descendientes como pacto perpetuo. O sea, Dios estaba diciendo: y tu hijo Isaac, yo lo voy a bendecir, y voy a establecer mi pacto con él, y su descendencia será grande. En otras palabras, Isaac tenía que tener hijos. No solamente Abraham, sino Isaac también. Dios no solo hizo un pacto con Abraham, sino también con Isaac. En Romanos 9:7 dice tu descendencia se establecerá. Le dice a Abraham: por medio de Isaac. Por medio de Isaac. Así es que Dios les dio un hijo, pero antes se pusieron a trabajar, ¿verdad? Abraham se compró ahora una king size, ¿verdad? Y tuvo que, o sea, no nomás dice: oh, yo creo, sí. No, tuvo que haber obediencia. Digo, pues si Dios nos va a dar un hijo, pues órale pues. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la fe sin obras es muerta. O sea, porque pudo haber dicho: no, sí le creo a Dios, sí le creo. Pero nanáis de nanáis. O sea, entonces no le está creyendo. O sea, quiere que no sé qué suceda o algo, pero no le está. La fe conllevó una obediencia. Tienes que unirte a tu esposa. Tienen que buscar un hijo, porque yo le voy a dar, yo la voy a bendecir a tu esposa. Así es que Isaac tenía que tener un hijo. Ahora, en Génesis 24 vemos una historia muy bonita y hasta medio romántica. Usted lo lee en su casa, por favor, donde ya Isaac, cuando creció, ya estaba en edad de casarse, como muchos de ustedes, pero pues parece que nanay de nanay, o sea,
Entonces Dios, Abraham manda a su siervo para que le consiga una esposa, y de alguna manera sobrenaturalmente Dios elige la esposa a Isaac. Y le escogió una esposa llamada Rebeca. El que salió a buscarla fue el sirviente y regresó con la esposa, ¿verdad? Y Isaac estaba diciendo que esté guapa, que esté guapa. Y sí, estaba muy guapa y todo, y se casó con ella, Rebeca, su esposa. El punto es esto. O sea, no hay duda de que fue algo soberano de Dios. No le eligió Isaac, la eligió Dios. Pero aquí hay un punto en la historia. Rebeca era estéril. No lo sabía su padre, no lo sabía ella, no lo sabía nadie. Ella era estéril. Pero lo sabía Dios, porque Dios todo lo sabe, nada le toma por sorpresa. Entonces, ¿por qué escogería Dios a una mujer estéril cuando le había prometido a Isaac una gran descendencia? ¿Por qué Dios hace así las cosas? ¿Por qué si la mayoría de las mujeres pueden tener hijos? ¿Por qué Dios, que sabía que era estéril, le lleva a una mujer estéril? La respuesta yace en el hecho de que las promesas de Dios no son automáticas, tienen que ser adquiridas, recibidas por fe. Tienes que creerle a Dios para que Él se lleve la gloria y la honra. Y después ahí en Génesis 25, verso 21, encontramos una escritura que entra profundo a mi corazón y dice: Isaac oró al Señor en favor de su esposa. Oró en favor de su esposa porque era estéril. ¿Por qué tendría que orar? Pues si Dios ya les había prometido que les iba a dar una descendencia a través de Isaac y de su esposa Rebeca, ¿por qué entonces tendría que orar? Pues si Dios lo va a hacer, que lo haga. ¿Yo qué puedo hacer? El Señor dice, oyó su oración. Porque la Biblia dice que el que ora conforme a su voluntad, dice la Biblia, el que ora conforme a la voluntad de Dios, dice, Él lo escucha. Dice, el Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. No sé cómo oró Isaac, pero Isaac sabía toda la historia de su vida. Él habían platicado su padre, Abraham y Sara, cómo había sido todo su alumbramiento, cómo había sido la promesa. De hecho, más tarde, cuando era jovencito, adolescente Isaac, le llevaron para ser sacrificado porque Dios así lo había ordenado. Y él vio cómo Dios le frenó a Abraham y le dijo, yo sé que me amas, no me han negado. Isaac sabía su vida. Y yo creo que él oró por Sara y dice que oró a su favor. ¿Dónde están los hombres? Ok. ¿Estás orando por tu esposa? Este es un paréntesis. ¿Estás orando a su favor o estás orando en su contra? Señor, ponle trabas, ponle trabas, ponle trabas. Señor, cámbiala, Señor. Eso no es orar a su favor. ¿Estás orando a su favor? Yo siempre he orado a favor de mi esposa. Siempre, y no nomás orado, le he animado todas las cosas. Desde que nos casamos, cuando nos dijeron que no podíamos tener hijos y que jamás íbamos a poder tener hijos, y la metieron al hospital y no había solución, y todos los ultrasonidos y las placas, todo estaba mal, había sangre hasta la cavidad abdominal, o sea, era un cuadro grave y todo. Pero Dios estaba en el hospital solo, porque Dios se encarga de dejarte solo en momentos difíciles. En lugar de decir, ¿dónde están todos? ¿Dónde está el amor de Cristo? No, Dios quería que yo estuviera solo con Él. Y Dios me dio una palabra y me dijo, herencia del Señor son los hijos. Y atravesó mi mente y mi corazón, y ahí estuve orando, intercediendo. Después de todo un día de cirugía, ¿saben? Los doctores dicen, no sé qué pasó. Yo sí sé qué pasó. Y Dios nos ha dado 3 hijos, ¿verdad? Y en los últimos años hemos pasado situaciones difíciles, mi esposa de salud. Y yo siempre en las noches me gusta poner mi mano sobre ella. Y siempre la estoy bendiciendo, siempre estoy orando a su favor. Y hemos visto milagros y tras milagros, tras milagros. Hombres, ¿dónde están los hombres?
ore por su esposa, ore a favor de su esposa. Isaac oró al Señor en favor de su esposa. Señor, yo sé los planes que tienes, yo sé las promesas que tienes. Tú prometiste que iban a salir naciones de nuestra vida, Señor, pero ¿cómo será así si mi esposa es estéril? Sana a mi esposa, sana la matriz de Rebeca, para que tus promesas se cumplan. Y en el mundo espiritual hubo un clic, hubo algo, se cerró un circuito, ¡pux! Y oyó la oración y se sanó. Tremenda sanidad, porque oró conforme a los propósitos de Dios. Hay una ley espiritual que debemos conocer y entender. Tenemos que ponernos de acuerdo con las promesas de Dios. Tenemos que bajarlas del cielo a la tierra. Dice en el Salmo 119, 89. Dice: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. No dice en la tierra, dice en los cielos. ¿Cómo permanece en la tierra? Dice Isaías 55:11. Así que la palabra que sale de mi boca, está hablando Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo. La palabra de Dios hace la voluntad de Él, hace lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esa es la prosperidad. Cuando Dios te prospera en sus propósitos, en los planes que tiene para tu vida. Dice, pero no volverá a mí vacía. ¿Cómo vuelve la palabra a Él? Vuelve a través de nuestras bocas, cuando declaramos la palabra, cuando proclamamos la palabra, porque la creemos. Por eso Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, Jesús dijo, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también que se haga en la tierra. Bueno, si Dios hace su voluntad en la tierra siempre, ¿para qué nos pide que oremos que se haga? Porque hay poder en la oración. Si ustedes orarán así. Segunda de Corintios 13:1 dice: en la boca de 2 o 3 testigos consistirá toda palabra. ¿Sí? Por boca de 2 o hasta 3 se establecen las palabras. Dios es el primero, Él habla su palabra, pero nosotros tenemos que aprender a proclamar su palabra, a responder un amén, a decir, Señor, yo lo creo, yo sé que tú lo has dicho y sé que lo harás. Y como lo creo, cumplo la condición, me posiciono en el lugar correcto de obediencia. Porque de nada me sirve orar como perico, bueno, perico cristiano, y solamente decir, sí, yo declaro que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda sobre mi vida. Lo declaro, alabim, bomba, lo declaro. Y es cierto eso, esa es una promesa en Malaquías 3. Pero tenemos que leer lo que dice antes. ¿Cuál es la condición? No robarle a Dios. Dice, la nación entera está bajo maldición porque me han robado. Creen que yo no me he dado cuenta, pero sí me doy cuenta. Que Dios no puede ser burlado. Así es que dice, arrepiéntete, cambia tu manera de ser y trae, dice, paga tus diezmos y tráelos a la casa del Señor. Hay alimento en mi casa. Y entonces, cuando yo obedezco a Dios, me pone en el lugar correcto. Dice, entonces, dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Cuando estamos en obediencia es cuando sí podemos orar y proclamar la palabra del Señor y orar conforme a la palabra de Dios, porque si no, entonces estamos tentando a Dios solamente, porque no le estoy obedeciendo, pero quiero que Dios cumpla su promesa cuando yo no estoy cumpliendo mi parte. Si obedecemos a Dios y hablamos las promesas en fe, estamos estableciendo su palabra en nuestras vidas. Podemos hablar sanidad, protección, prosperidad en nuestras vidas. Como he dicho, si hemos honrado a nuestros padres, podemos realmente proclamar que nos irá bien en la vida, tendremos una larga vida. ¿Por qué lo puedo proclamar? ¿Porque soy presuntuoso? No, porque Dios lo ha prometido. Estoy hablando lo que Dios dijo. No mi capricho, sino lo que Dios ofreció.
Podemos hacer esto con cualquier promesa de Dios. Y esa es la importancia de ponernos de acuerdo con Dios, con nuestra boca, con nuestras palabras. En Deuteronomio 30:19 nos dice: hoy pongo el cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Señor, yo sé que tú eres bueno, tú dame lo que tú quieras. No, Dios dice, te he dado a elegir a ti entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige tú. Y tú estás diciendo, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Pero Dios, que te ama tremendamente, te sopla, ¿verdad? Y te dice, elige la vida. La vida es la respuesta correcta. Elige la vida para que te vaya bien a ti y a tus descendientes, a tus hijos y a tus nietos. La mejor herencia que podemos dejar a nuestras futuras generaciones es la obediencia a Dios. Elige la vida, elígelo a Él, elige la obediencia a Él. Dices, no, pero Dios, el soberano, Él hace lo que Él quiere. Sí, pero tú te estás diciendo que tú eliges. Tú eres responsable de las decisiones que tú tomas. Por eso en Deuteronomio 28 nos dice, si tú obedeces, si me escuchas atentamente y obedeces mis mandamientos, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y una lista de bendiciones. Pero después dice, pero si tú te rebelas contra mí y no obedeces lo que yo te estoy diciendo, entonces estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán. Algunos dicen, no, es que yo creo que hay maldiciones sobre mi vida. Es que la vecina me hizo el mal del ojo y me echaron ahí la tierra de panteón y a veces maldiciones vienen, más bien no a veces, las maldiciones vienen por nuestra desobediencia. Porque Dios promete, si te rebelas y no obedeces mi palabra, estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán. Esa es una promesa de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dicen, ay, pues esa promesa no me gusta. O es una promesa. Y muchos no le creen tampoco a Dios esa promesa. Dicen, no, yo sé que Dios, al fin y al cuenta, Él me entiende. Él cumple sus promesas. Las positivas o esas negativas también, de alguna manera, o sea, que son advertencias a nuestra vida. ¿Cómo elegimos la vida? Dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Fíjese nomás. Dice, te doy a elegir entre la vida y la muerte. Elige. ¿Cómo elijo? El poder de la vida y de la muerte están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Vamos a comer de lo que hablamos. Si no te gusta lo que recibes, cuida lo que estás hablando. Ponte de acuerdo con Dios. No te pongas de acuerdo con las maldiciones de Satanás ni con las circunstancias adversas. Es tan sencillo, pero tantos tropezamos en esta pequeña cosa. Decimos creer, pero nos la pasamos hablando, ay, qué difícil, qué difícil. Ay, Señor, mira las circunstancias. Ay, mis hijos, ay, mis hijos. Ahora tú dices, pero esa es la realidad. Ok, pero ponte de acuerdo con Dios, no con las circunstancias. No niegues la realidad. Ponte de acuerdo con Dios, no con el diablo. Algunos hasta están en el ministerio del diablo, mandan más gente al infierno que el diablo. El diablo dice, ni trabajo tengo que hacer. Andan condenando a todo el mundo, porque ese es el ministerio del diablo, condenar. Y andan condenando a todo el mundo, dicen, con sus bocas. Por ello Santiago afirma, Santiago 3:2, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Verso 3. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos, ¿se ha visto con los caballos? ¿Cómo les ponen aquí? Dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, ¿para qué les ponen freno a los caballos? Para obedecer. O sea, ¿cómo debemos obedecer? Empieza con la boca. Dice, cuando estaba leyendo esta semana este verso,
dice, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Dice, cuando lo hacemos podemos controlar todo el animal. Yo dije, Señor, ¿me estás hablando a mí? O sea, cuando los caballos ponen el freno en su boca para que obedezcan, pueden controlar todo el animalón de caballo. ¿Ah? Gran enseñanza. Verso 4. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a la voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Una pequeña chispa, una palabra sin sabiduría, una calumnia, una palabra de división, una palabra de contienda, una chispa, una pequeña chispa puede incendiar un gran bosque y causar daño, causar muerte, destrucción, miles de hectáreas quemadas. No se requiere mucho, una pequeña chispa. Y Dios está diciendo, aguas. Porque a veces causamos destrucción en nuestra vida por lo que estamos hablando y no nos damos cuenta. Pero también de la misma manera nuestras palabras pueden desatar las bendiciones del cielo. Porque Jesús dijo en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Querida familia, pongámonos de acuerdo con Dios. Tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. Por eso recomendamos tanto que consiga el tiempo con Dios, porque es una manera de leer la Biblia de una manera sistemática, y no solamente leer la Biblia, sino meditar en ella y orar y pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y revelación de su palabra cada día, para conocer sus palabras, para conocer lo que Él quiere de nosotros y sus promesas también. Tú dices, pero yo estoy obedeciendo y eso es suficiente. No, tú tienes que creerle a Dios. Y entonces tienes que decirle a ese monte, quítate, porque tengo autoridad. Ahora sí puedes decirle al diablo, escrito está, porque tú lo estás viviendo, porque eso te da autoridad. La obediencia te da autoridad. Cuando no estás en obediencia, no, es otra cosa, pero no es lo que la Biblia dice. Son vanas repeticiones. Jesús dijo, no usen de vanas repeticiones. No crean que por su palabrería van a ser oídos. Pero cuando estoy en obediencia, entonces sí, puedo clamar a Dios, clamar por las promesas, clamar por sanidad, clamar para que la ayuda de Dios, la protección de Dios, y decirle, Señor, ayúdame, que tú lo has prometido. ¿Y qué? ¿Por qué le recordamos a Dios sus promesas? Porque Dios dice, no te las voy a decir, se te olvida y ya ni modo. No. Pero le ha prometido algo a un hijo, le ha prometido un PlayStation y se sacó un 10 y regresa, papá, aquí está el 10. ¿Está contento por el 10? Le vale. No entiende, le entenderá después. Pero él dice, ya está en el lugar de obediencia. Papá, ¿qué pasó? Te recuerdo lo que habías dicho. Algo así como un PlayStation, algo así. Entonces, un hijo se olvida de las promesas de un padre, ¿no? No se olvida. Dios no se olvida de sus promesas. Y a Él le encanta cuando le recordamos, porque estamos teniendo fe. No estoy ya obedecí, dice, pero mi papá nunca cumple sus promesas. Ni le digo. Si me las da bien, si no, pues qué. No, como tú confías en tu Padre, tú dices, oh Señor, aquí estoy. ¿Qué habías dicho? Él ama
ama bendecirte. Oh, si tú te gozas cuando ves a tus hijos, cuando les puedes dar algo, cuando, no sé, cuando tú te les va bien, tú te gozas. Y cuando les va mal, te entristeces, te duele. ¿Cuánto más nuestro Padre? Él anhela bendecirnos, pero sabe que el único camino es obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Ese es el único camino, no hay otro camino. Póngase de pie. Dice una promesa en el Salmo 1:3: serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que darán su fruto en su tiempo, y todo lo que hacen prosperará. Lo creo. ¿Te sirve algo eso? No, tú tienes que leer el verso 1 y 2, porque en el verso 1 y 2 está la condición. En el verso 1 te dice lo que no debes hacer. Dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se sientan a comadrear, a comerse a medio mundo. Dice: el que no se siente en silla de escarnecedores. Dice, y el verso 2 dice lo que debes hacer. Eso es lo que no debes hacer. Y el verso 2 dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y entonces sigue el verso 3: entonces serás como un árbol plantado junto a... Muchos no leen el verso 1 y 2 y dicen: declaro que soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Lo declaro. Y la verdad es que son una plantita ahí medio muerta así. Obedece la condición. No andes en camino de pecadores, ni en consejo de malos, ni te sientes en silla de escarnecedores. Cuida lo que hablas y ten la delicia en la palabra de Dios, de día y de noche medita. Y entonces tú ahora sí puedes con fe decir: yo proclamo que soy como un árbol plantado. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, no es idea mía, es idea de Dios. Sí. Y así nos podemos ir a través de toda la palabra de Dios, a través de toda la Biblia. La importancia de orar y de estar de acuerdo con Dios, estar de acuerdo con Él, orar de acuerdo a su voluntad. Querida familia, dice la Biblia: vengan a mí, pónganse a cuentas conmigo. No dice que Dios se va a poner a cuentas con nosotros. Nosotros nos ponemos a cuentas con Él. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos: arrepiéntese, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí. Pongámonos a cuentas con el Señor y pongámonos de acuerdo con Dios. Dios nunca estará de acuerdo con una vida, con un estilo de vida pecaminoso, nunca. Dígame lo que quiera, pero no está de acuerdo Dios. Pero sí está de acuerdo con una vida que reconoce sus errores, reconoce su pecado, y no solamente eso, sino se aparta y vive para Dios. Entonces ahora sí estamos de acuerdo con Dios. Vivamos de acuerdo con Dios. Esta semana ponte de acuerdo con Dios, tú con Él no contigo. ¿Qué quieres? Aquí está lo que Él quiere. Aquí está lo que Él quiere. Es que yo le hablo a Dios y no me habla. ¿Ya te ha hablado? Pide al Espíritu Santo y Él te va a dar entendimiento. Levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Perdónanos toda soberbia, toda rebeldía de nuestro corazón. Queremos estar de acuerdo contigo.
Perdónanos cada vez que pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión. Perdónanos, Señor, cada vez que queremos con nuestras actitudes manipularte, queriendo que tú bendigas nuestra vida cuando tú sabes, y yo sé que necesito enderezar asuntos de mi vida, de mi estilo de vida. Tengo que tomar decisiones. Pero clamamos a ti, Señor, en esta hora por tu misericordia. Póngase a cuentas con el Señor. Si usted viene por primera vez o ha venido muchas veces, póngase a cuentas con el Señor. Que el Espíritu Santo le está convenciendo. No yo, es el Espíritu de Dios el que te muestra a Cristo, te muestra el camino por el cual debes andar. Endereza la senda de tus pies. Deja ya la desobediencia, deja ya. Deja la amargura, perdona. Oh Padre, en esta hora queremos someternos debajo de tu poderosa mano, Señor. Debajo de tu poderosa mano. Es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios.